salva, me guarda y me guía. Así es en mi vida el Señor Jesús. Será la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Yo creo que cada vez, hermanos, cada vez que tenemos la oportunidad de escudriñar las Escrituras, cada vez que tenemos la oportunidad, hermanos, de adentrarnos en ella, cada vez que tenemos la oportunidad de hacer nuestras la palabra de Dios, aprendemos muchas cosas. Aprendemos y valoramos mucho, hermanos, lo que en ella se habla. Valoramos, hermanos, el hecho no solamente que nos da fortaleza, no solamente el hecho, hermanos, de que la palabra de Dios nos puede edificar. Y todavía, hermanos, más allá de que la palabra de Dios nos puede redarguir o regañar o llamar la atención cuando se necesita. Pero más allá, hermanos, encontramos dentro de la palabra de Dios un consuelo, hermanos, que en ninguna otra parte vamos a encontrar. Dios está conmigo y es el tema, hermanos, que vamos a tratar el día de hoy. Y quiero iniciar, hermanos, con aquel hecho que le ocurrió al apóstol Pablo en Listra, cuando él había llegado, hermanos, a predicar allí a ese lugar. Y, hermanos, pasó algo peculiar en el apóstol Pablo en aquella ocasión, en ese lugar. Y había hecho sanidades y la gente, hermanos, lo admiraba, hermanos, lo que hacía Pablo. Y mucha gente, hermanos, que estaba entregada a la idolatría en aquel lugar, habían querido hacer de Pablo y de Bernabé o recibirlos o atenderlos como si fueran Dios. Algunos decían que eran de Júpiter, a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo le llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, dice ahí en Hechos capítulo 14, versículo 12. Y lo hacían, hermanos, y cuando Pablo y Bernabé oyeron esto, se enojaron en gran manera y rasgaron sus ropas, estaban molestos, hermanos, porque los habitantes de ese lugar habían estado o trataron de tratarlos como Dios. Hermanos, ¿por qué hacen eso?, les decía Pablo. ¿Por qué lo hacen? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, les decía Pablo. Y lo único que estamos haciendo es que les anunciamos a que se conviertan al Dios vivo, que dejen la idolatría, que dejen de andar en sus caminos para andar en los caminos de Dios. Y eso era lo que ellos anunciaban. Pero aún hablando estas palabras, hermanos, difícilmente lograron impedir, hermanos, que la gente les ofreciera sacrificios a ellos. Pero estando allí, hermanos, vinieron algunos judíos de Antioquía, hermanos, y alborotaron a la gente. Como Pablo y Bernabé, hermanos, no habían recibido lo que la gente había tratado de ofrecerles, hermanos, y al llegar estos judíos de Antioquía, hermanos, provocaron que la gente se volviera en contra de Pablo y de Bernabé. Hermanos, y sacaron a Pablo de la ciudad y lo apedrearon. Y lo dejaron tirado, hermanos, a Pablo ahí fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Y lo arrastraron afuera del lugar, afuera de la ciudad. ¿Y saben qué hicieron los discípulos? Los discípulos, hermanos, cuando vieron a Pablo tirado fuera de la ciudad, van con Pablo y lo rodean. Lo rodean, hermanos. Y Pablo, hermanos, fíjense bien, Pablo se levantó, sacudió sus ropas
y entró nuevamente a la ciudad. Hermanos, no dejaba de anunciar el Evangelio. ¿Y saben por qué Pablo hacía eso? Se enfrentó a eso, hermanos, se enfrentó a la misma muerte. Le dolió, hermano, lo que le habían hecho. Le dolía a Pablo, hermano, la situación que tenía que enfrentar. Y aún en esa situación, ¿sabe qué decía el apóstol Pablo, hermano? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero ¿qué era lo que hacía que Pablo soportara todo esto? ¿Qué era lo que le daba fuerza para que Pablo tuviera esa fortaleza espiritual para poder soportar estas cosas? ¿Saben qué decía? Dios está conmigo. ¿Sí? Y eso era lo que lo motivaba. Dios está conmigo. De una u otra manera, hermanos, nos toca vivir momentos difíciles, momentos complicados. Pero debemos estar conscientes de eso, hermanos, y decir lo mismo que decía Pablo. Dios está conmigo. Sacudirnos las ropas, hermanos, de aquellas tribulaciones que nos toca vivir. Levantarnos y reconsiderar, hermanos, nuestro camino. Levantarnos y seguir adelante. Dice la palabra de Dios que se sacudió su ropa, se levantó, hermanos, y volvió a entrar a la ciudad. Y le dice a los hermanos, es necesario que pase esto. Es necesario que pasemos momentos difíciles para poder entrar en el reino de Dios. El Señor, hermanos, es nuestra ayuda. El Señor es nuestra fortaleza. Dios está conmigo. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros, en nuestras tribulaciones, en nuestros momentos difíciles, podamos decir con certeza, Dios está conmigo. Hay situaciones que le tocó vivir a Pablo. Y a veces, hermanos, nos toca verlas, esas situaciones del apóstol Pablo, nos toca leerlas, nos toca aprender de ellas y decimos, ¿cómo Pablo puede soportar eso? ¿Cómo lo puede vivir? ¿Cómo puede mantenerse firme a alguien que se enfrenta a esto? Pues bien, hermanos, vamos a ver algunas situaciones que le tocó vivir al apóstol Pablo, en la que lo único que dice, Dios está conmigo y todo lo puedo soportar, todo lo puedo vencer. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 10. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice, está escribiendo Pablo a Timoteo, y le dice, procura venir pronto a verme. En lo que más puedas, lo más rápido que puedas venir, procura venir pronto a verme. ¿Cuál era la razón? Dice el versículo 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Dios, hermanos, está conmigo ante la decepción. Dios, ¿cuántas veces, hermanos, vamos a encontrar decepciones? Y la única manera, hermanos, de hacer frente cuando encontramos esas decepciones, hermanos, es que Dios esté con nosotros. Es que Dios esté conmigo. El momento que está viviendo Pablo, hermanos, está encarcelado. Pablo está batallando, hermanos. Está en la cárcel. Está pasando los momentos, hermanos, como si fuera un delincuente. Hay persecución, hermanos, por todos lados. Pablo, al estar encarcelado, hermanos, oye que se persigue a los cristianos por todas partes. Que algunos de ellos los llevan hacia la muerte. Que algunos de ellos los encarcelan.
y a otros los persiguen. Y está sufriendo. Está pasando momentos difíciles. Pero Dios está con Pablo. Dios está conmigo, decía el apóstol Pablo. Pero no solamente eso, lo está viviendo en la cárcel, está oyendo de que se persigue a la iglesia, está sufriendo como un delincuente, pero agrega algo más. Hubo algo, hermanos, que estando ahí en la cárcel a Pablo le causó mucha tristeza. Pablo la está pasando mal, pero todavía sobre esa situación donde la está pasando mal, dice: Demas me ha desamparado. Demas me ha dejado solo. Demas ya no está conmigo. Y si Demas se hubiera ido a predicar a otra congregación, y si Demas se hubiera ido a estar en otra parte donde estuviera la iglesia de Cristo, no habría ningún problema. Pero dice Pablo: Demas me ha desamparado, Demas me ha dejado solo, Demas me ha decepcionado. ¿Y saben por qué lo había decepcionado? Dice: Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas ya no estaba en la iglesia. Demas ya no estaba con el Señor Jesús. Se había ido al mundo. Lo había dejado. Y Pablo, hermanos, se siente triste. Y Pablo sentía esa tristeza, hermanos, al saber que cristianos, hermanos, negaban la fe y se iban al mundo. Que se retiraban de la iglesia. Que dejaban de tener comunión. ¿Cómo soportar eso? ¿Cómo vivir, hermanos, viendo que muchos cristianos, hermanos, se sienten atraídos por las cosas del mundo? ¿Cómo vivir con esa decepción? ¿Cómo enfrentar ese tipo de decepción? El ver que, hermanos, cristianos fieles y constantes y de repente, hermanos, ya no lo son. ¿Saben cómo se puede vivir o cómo se puede enfrentar la decepción? Solamente si Dios está conmigo. Demas lo había dejado. ¿Y saben qué había provocado Demas en Pablo? Tristeza. Y esa es la tristeza, hermanos, que se provoca cuando un hermano ya no está. Cuando ya no podemos verlo. Cuando ya no se congrega. Y cuando vemos que le da más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Es una decepción. Pero para poder enfrentar una decepción así, necesitamos a Dios con nosotros. Demas se había ido. ¿Saben qué es lo que se? Todos los nombres. Cuando veía esto, hermano, los nombres normalmente tienen un significado. La hermana Laurita otra vez hablaba acerca de eso, del significado de los nombres, y buscaba algunos nombres. Y pensando en eso, hermano, buscaba el significado del nombre de Demas. ¿Y saben qué significa Demas, hermanos? Demas significa popular. Demas significa hombre de pueblo. Demas significa gobernador de pueblo. Y Demas se había ido. ¿Qué hacer cuando sientes esa decepción? ¿Qué hacer cuando somos decepcionados? Pablo dice: Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Dios está conmigo. ¿Qué hacer, hermanos? Buscar a Dios. Que Dios esté con nosotros. Porque ¿saben qué, hermanos? Dios nunca nos va a decepcionar. Nunca lo va a hacer. Hermanos, otra situación. Según ahí mismo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 14 y 15. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos.
guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Hermanos, ante la ofensa, hermanos, ante la oposición, Dios está con nosotros. Dios está conmigo. Alejandro, del cual está mencionando aquí el apóstol Pablo, pareciera, hermanos, que era un hombre que estaba convencido de hacerle la vida imposible al apóstol Pablo, hermanos, de la manera que fuera, tratando de evitar que Pablo predicara el evangelio. Y buscaba a este hombre, hermanos, buscaba ser oposición constantemente de Pablo. Buscaba oponerse dice, se opone a nuestras palabras, se opone a nuestra predicación. Y lo más triste, hermanos, le ha causado muchos males al apóstol Pablo. Y dentro de los males que le podían causar al apóstol Pablo, hermanos, era buscar ser oposición para que Pablo predicara. Esta era la finalidad de Pablo predicar. Pues Alejandro, a toda costa, hermanos, trataba de que no se predicara el evangelio. Hermanos, causaba muchos males, tal vez con mentiras, tal vez con calumnias, tal vez, hermanos, llevando a muchos ante las autoridades y denunciando a aquellos que profesaban la fe en nuestro Señor Jesucristo. Batallaba con él. Así vamos a batallar con mucha gente que se opone a la predicación del evangelio. Pero, hermanos, ¿qué hacer en esos momentos? Dios está conmigo. Dios nunca nos deja solos. Y algo más, hermanos, ahí en el versículo 15, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, guárdate tú también de él. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Dios está conmigo. Hermanos, seguimos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, pero ahora en el versículo 16. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado. ¿Qué hacer? ¿O qué haces ante la falta de apoyo? ¿Qué haces ante la falta de ayuda? Dios es nuestra fortaleza. Dice ahí, hermanos, cuando yo vi estas palabras y que decía, siento, hermanos, en las palabras de Pablo, dolor, tristeza. Y me preguntaba, hermanos, ¿cuántas congregaciones estableció Pablo de la iglesia de Cristo? ¿A cuántos les predicó el evangelio? ¿A cuántos consoló con la palabra de nuestro Señor? ¿A cuántos ayudó? ¿A cuántos trajo al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿A cuántos? A muchos. Muchas congregaciones establecidas. Muchos hombres y mujeres vinieron a obedecer el evangelio por la predicación del apóstol Pablo. Muchos se edificaron con sus enseñanzas. Muchos, hermanos, se fortalecieron su fe, hermanos, con lo que Pablo les daba. Y sin embargo, hermanos, habiendo disfrutado y habiendo recibido muchas cosas buenas del apóstol Pablo, hermanos, ahora se enfrenta a su situación solo. Está solo. Tiene que hacerlo él, sin ayuda. ¿Cuántos habían obedecido? Muchos. Y sin embargo ahora él está solo. Los que habían obedecido se olvidaron de la gratitud.
Se olvidaron de agradecer. Y una forma de agradecer es apoyar. Una forma de agradecer es ayudar. Y no lo hicieron. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Dios está conmigo. Dios está conmigo. Pablo, hermanos, no permite que esto produzca, hermanos, amargura en su corazón. Pablo no permite, hermanos, que esto produzca desaliento para seguir predicando. Pablo, hermanos, no permite que esto, hermanos, lo desanime. ¿Y saben por qué no lo permite? Porque Dios está con él. No permitamos, hermanos, que la falta de ayuda, que la soledad, hermanos, y la falta de apoyo de otros nos desanime o nos desaliente. Dios está con nosotros. Y alguien lo dijo, y ustedes saben quién lo dijo. Dios está con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Pablo, hermanos, no permitía eso, no permitía que esto lo desanimara. ¿Y saben cómo lo hace, hermanos? De una manera muy sencilla, de una manera muy práctica y con una frase, hermanos, especial. Dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Nadie se acordaba de Pablo. Yo pienso que el momento de no acordarse de Pablo, yo pienso que estaban ocupados en las cosas de Dios. Y si estaban ocupados en las cosas de Dios, no importa, dice Pablo, que no se acuerden de mí. No importa que no me ayuden. Pero tal parecía que no. Pero lo habían dejado solo. No lo habían ayudado. Y si eso pudiera causar que alguno de ellos batallara para poder alcanzar la vida eterna, dice el apóstol Pablo, no, me dejaron solo, me dejaron desamparado, no me apoyaron, no me ayudaron, no les sea tomado en cuenta, no les sea tomado en cuenta eso. Como si estuviera diciendo a Dios, no les tomes en cuenta, si no me ayudas, no les tomes en cuenta, si no me apoyan, no te los tomes en cuenta, ellos sabrán qué es lo que deben de hacer. Hermanos, cuando veía esto también del apóstol Pablo, cuando dice, no nos tomes en cuenta, ¿quién más lo dijo? Jesús, hermanos. Está el Señor Jesucristo colgado en la cruz. Está muriendo, hermanos, por los pecados de todos nosotros. Está sufriendo. Está derramando, hermanos, su sangre. Está adolorido, está castigado, está olvidado de Dios. Y él hace una pequeña oración. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Cuando Esteban empieza a hablar a aquellos ancianos del pueblo de Dios, hermanos, y les empieza a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, y les empieza a hablar con una palabra, hermanos, que tenía gran poder, como se habla, hermanos, cuando Dios está contigo. Con poder y con autoridad, hermanos, hablaba Esteban. Y aquellos hombres no podían refutar nada de lo que Esteban estaba diciendo. A tal manera, hermanos, que cuando lo estaban escuchando, crujían los dientes, porque se enojaban y no encontraban un argumento válido para responder lo que Esteban estaba diciendo. ¿Y saben qué hicieron, hermanos? No lo escucharon. Crujían los dientes y dice la palabra de Dios. ¿Saben qué hacían? Se tapaban sus oídos para no seguir escuchando a Esteban. Y por lo tal pareciera, hermanos, que aún tapándose los oídos, Esteban, como quiera, las palabras de Esteban entraban en ellos. La única manera, hermanos, que tuvieron, hermanos, para callar a Esteban fue apedrearlo. Lo apedrearon, le dieron muerte. Y cuando lo estaban apedreando, hermanos, ¿saben qué dijo Esteban a Dios? No les tomes en cuenta este pecado. Cuando no te ayuden, cuando no te apoyen,
Así lo decía Pablo, Dios está conmigo. No te sientas solo. Puedes tener la capacidad de perdonar. Puedes tener la capacidad de ese perdón. ¿Y saben qué es evidencia, hermanos? El perdón. El perdón, hermanos, es la evidencia de que hay amor, de que hay madurez. En aquel que es hijo de Dios hay perdón y hay madurez. Cuando Jesús estaba pidiendo perdón por aquellos que lo estaban crucificando, hermanos, es que Jesús no podía odiar. Jesús no podía guardar rencor. Y al igual que Él, hermanos, nosotros también podemos sentirnos solos, podemos sentirnos decepcionados, podemos sentirnos abandonados, podemos sentirnos que alguien está en contra de nosotros. Amemos, no odiemos. Demostremos la madurez que hay en cada uno de nosotros y sigamos haciendo nuestro trabajo. Sigamos creciendo en el Señor. Pablo, hermanos, no llenó su corazón de amargura. ¿Por qué, hermanos? Porque él podía ver a Dios en medio de todas las dificultades. Él podía ver a Dios. Y esa, hermanos, era su fuerza. Eso era lo que le levantaba el ánimo al apóstol Pablo, que en todas las circunstancias que le tocaba vivir, él veía a Dios. En las circunstancias, hermanos, más difíciles de la vida, así como en los mejores momentos de nuestra vida, Dios nos acompaña. Dios está conmigo. Y Pablo lo había aprendido así. Por eso, hermanos, en gran manera Pablo nos da un consejo. Pablo había aprendido a estar contento siempre. Pablo había aprendido, hermanos, a vivir solemnemente delante del Señor, a no bajar su cabeza, a no bajar su entusiasmo. Había aprendido a vivir y a disfrutar cuando Dios lo había bendecido, cuando Dios le había dado, pero también cuando no le había dado. Seguía amando a Dios. Amaba a Dios cuando recibía bendiciones. Y también seguía amando a Dios cuando no las recibía. Amaba a Dios cuando los hermanos estaban con él. Y seguía amando a Dios aunque no estuviera con él. He aprendido a vivir en abundancia, pero también he aprendido a vivir en escasez. He aprendido a vivir cuando tengo. Cuando tengo todo, lo aprendo a vivir. Yo creo que todos aprendemos a vivir cuando lo tenemos todo. Pero todos seremos capaces de aprender a vivir cuando no lo tenemos todo. Hermanos, aunque las personas nos fallen, el Señor nunca nos fallará. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra compañía. Él nunca nos va a dejar solos. Y con gusto, hermanos, quiero concluir con esto. Y con gusto, hermanos, y con mucha, pero mucha alegría, podemos decir, Dios está conmigo. Dios es mi fortaleza. Y llevarlo en nuestro corazón. Y llevarlo con entusiasmo, llevarlo con fuerza y resonando en nuestro corazón. Dios está conmigo. Y poder, hermanos, sonreír ante los demás y decir, Dios está conmigo. Muchas veces les digo, saludamos y la palabra que usamos, hermanos, el Dios te bendiga. Pero también podemos decir, hermanos, y darnos la mano y decirles, hermanos, Dios está conmigo. Imagínense ver a alguien que está sufriendo y que diga eso. Ver a alguien que está pasando por un momento y que diga, Dios está conmigo. Ese es un gran ejemplo para todos nosotros. Yo les puedo decir, hermanos, Dios está con ustedes, porque están aquí, porque hacen un esfuerzo, porque no se dejan vencer como los que sí se dejan vencer. Porque Dios está con ustedes. Y Dios está conmigo. Y Dios estaba con Pablo. Y Dios estaba con nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que las circunstancias no parecieran que así fuera. Dios está con nosotros, hermanos. Y esta tarde vayámonos convencidos de eso.
Dios está con nosotros. Y convencido de esto, hermanos, vamos a poder enfrentar cualquier circunstancia de nuestra vida. Vamos a poder enfrentar, hermanos, cuando alguien nos decepcione. Vamos a poder enfrentar, hermanos, cuando alguien ponga ofensa ante nosotros. Vamos a poder enfrentar la falta de apoyo y de ayuda de los demás. Y vamos a poder perdonar cuando alguien merece que se le perdone. Hermanos, Dios está con nosotros. Vayámonos con ese pensamiento. Los que ya hemos obedecido, vayámonos con ese pensamiento. Pero los que aún todavía no obedecen, es el momento de tomar la decisión para que Dios esté contigo. Siempre. Dios nunca falla. Los hombres sí fallan. Dios no. El ser humano falla. Dios no. Dios es fiel a sus promesas. Y Dios siempre estará contigo. Vamos a cantar un himno de invitación, hermanos, en esta tarde. Si hay alguien que quiera acercarse a Dios. Si hay alguien que quiera pedirle a Dios ayuda. Es el momento de hacerlo. Mientras cantamos un himno de invitación. Vamos a estar de pie, hermano Ricardo, no le dije.